Desde el punto de vista teórico, la tesis de Freud no tiene un estatuto fundamentalmente diferente en relación a otras hipótesis o teorías. El lado sectario de algunas teorías psicoanalíticas ha suscitado controversias, es la tiranía doctrinaria. El inconveniente del psicoanálisis es la ausencia de recurso sistemático a un método de verificación. Sin embargo, muchas hipótesis propuestas por Freud han sido experimentadas. Ejemplo, Freud hablaba de su majestad el yo y pidió prestada a la mitología griega el término de narcisismo. La observación corriente muestra que el yo es rey. Este concepto dio lugar al ego, autoestima, competencia, etc. Albert Bandura demostró que el hombre difiere del animal por el hecho que se autorrefuerza. La motivación humana es determinada por la sensación de autoeficacia. El individuo se da un objetivo y este le permite aumentar su estima de sí. De no ser así, se degrada y se resigna. Este es el mecanismo humano fundamental. Define todo el comportamiento humano. No es la libido que gobierna al hombre. El orgullo y la voluntad de potencia son motores aún más poderosos que la libido. La bipolaridad entre biológico y mental es la riqueza de la psicología y explica el impacto que tiene en la vida social. La psicología aplica el mismo modelo causal y el mismo método experimental que las demás ciencias. Su gran problema es que toca a un objeto de estudio absolutamente aleatorio. Para el gran público, incluso el público culto, psicología se confunde a menudo con psicoanálisis. Algunos la creen ligada a la astrología. La psicología utiliza de manera general los mismos criterios que las demás ciencias, como biología, como química, el mismo razonamiento experimental que el físico, las mismas estadísticas que el biólogo. Ahora, el profesional en psicología no crea resultados científicos, pero funda su práctica sobre la investigación científica. El hecho que la psicología sea el estudio del espíritu humano crea un malestar. La historia de la psicología revela los orígenes de este malestar. La psicología navega entre dos extremos. El origen biológico, es decir, animal, del humano, eso sí se puede estudiar de manera científica, y la búsqueda de un espíritu inmaterial, y ahí patinamos. Algunos oponen psicoanálisis a neurociencia. Durante los 20 últimos años, los números de títulos publicados en psicología pasaron de más o menos 20.000 a unos 40.000 al año, mientras que los títulos en psicoanálisis pasaban de 500 a 1.000. Los dos conjuntos fueron multiplicados por dos. Dos sectores emergen. Más del 20% de las publicaciones son, uno, sobre psicopatología, incluyendo déficit físicos, ceguera, traumatismo craneano, los problemas psiquiátricos, la psicología de la salud, de la prevención, problemas ligados al alcoholismo, a la criminalidad. 2% concierne el psicoanálisis como teoría o como práctica, y el resto eso. El segundo sector que emerge, los otros grandes campos, son la psicología experimental general, incluyendo la psicometría, la psicología animal experimental, las neurociencias, incluyendo la psicofarmacología, y por fin la psicología social, la psicología del desarrollo, la psicología de la educación. En el capítulo de las curiosidades encontramos la psicología de las artes, humanidades, la psicología militar, la psicología jurídica. La psicología es tan diversa como los comportamientos humanos que la fundan. Existe también la psicología cognitiva o de los conocimientos. Entre los temas más estudiados está el aprendizaje y la memoria. Un tema nuevo, la atención. La orientación psicoanalítica de tipo freudiano solo representa un 11% de las tendencias. La mayoría desarrolla una terapia ecléctica que integra diferentes acercamientos. La diversidad es la regla. Existen múltiples formas de terapia inspiradas de corrientes teóricas variadas. La Gestalt Theory, la Behavior Therapy, la terapia comportamental,
Las terapias de grupo, familiares, las terapias cognitivas que conocen un desarrollo espectacular. También hay lugar para las fantasías, cualquier cosa. Por ejemplo, hay una dalasoterapia, donde se actúa un psicodrama inspirado de la serie de televisión Dallas. La impresión de que la psicología se reduce al psicoanálisis se debe en gran parte a la enseñanza. La psicología, como la sociología, la enseñan muchas veces profesores de filosofía que dan una enseñanza de tipo histórico y literario, que privilegia los grandes autores de finales del siglo XIX y principios del XX, como Freud. ¿Qué es la psicología? Cubre un amplio panorama de temas generales más o menos específicos, como memoria, cognición matemática, psicología musical, lingüística, fonología, la relación entre cognición y emoción, lateralidad, homosexualidad, etc. Esta diversidad crea un problema. Uno se debe especializar cada vez más. Los grandes sectores de la psicología y los campos conexos pueden ser clasificados según dos ejes. Este esquema permite establecer una clasificación simple. Espero que manden a alguien a traer un papel y una pluma si es que no los tienen a mano, porque les voy a poner a hacer un dibujo. Miren, dibujen un eje vertical y otro horizontal. Arriba del eje vertical pongan normal, abajo pongan patológico. En el horizontal pongan a la izquierda social, a la derecha biológico. En el centro del eje dibujen un círculo. Sobre el eje horizontal tendrán a la izquierda lo psicosocial y a la derecha la psicobiología. Sobre el eje vertical tendrán arriba psicología general, psicología experimental, psicología cognitiva. Abajo tendrán psicopatología, psicología clínica, psicoanálisis. Ahora, en el cuadrito que queda a la izquierda arriba van a caber, entre otras cosas, psicología de la educación, psicología aplicada, psicología del trabajo, ergonomía. En el cuadrito que queda abajo a la izquierda va a caber la psicología de la salud, entre otras. En el cuadro derecha arriba van a caber psicología diferencial, psicología del desarrollo, psicología del niño, psicología del deporte, psicología animal, etología. En el cuadro derecha abajo van a caber neuropsicología, psicología, farmacología, psiquiatría. ¿Por qué hago eso? Es una tentativa de ordenar el espacio. El eje vertical sostiene los grandes sectores de la psicología y opone lo normal a lo patológico. El eje horizontal opone lo biológico a lo social. El campo de lo normal concierne el estudio de los mecanismos generales, comunes al hombre, del niño al viejo y a los animales especialmente vertebrados. Históricamente es el primer sector en haberse desarrollado de manera científica, bajo el nombre de psicología experimental, por oposición a psicología filosófica. La psicología experimental se basa en su principio mismo sobre la utilización del método experimental, como en las demás ciencias de la naturaleza. Luego, casi todos los sectores se apoyaron sobre este método. A este sector se le califica de general o cognitivo, en referencia a la perspectiva del tratamiento de la información. Los grandes temas de la psicología general son los siguientes: percepción, condicionamiento y aprendizaje animal, memoria, lenguaje, inteligencia, que los estadounidenses llaman resolución de los problemas, motivación, emociones, personalidad. La psicología diferencial fue fundada por Francis Galton, 1822-1911. Galton era primo de Darwin, estudió las diferencias interindividuales y complementó la psicología general. Entre los polos normal y patológico pueden situarse otros sectores fundamentales de la psicología,
o disciplinas cercanas como la psicología del niño. Ahí tenemos grandes nombres, como Arnold Gesell, 1880-1961, como, eso sí la conocen todos, Jean Piaget, quien mostró que la inteligencia es múltiple y que pasa por tres grandes niveles: el nivel sensorimotor hasta los 18 meses del bebé, el nivel preoperatorio, la inteligencia prelógica, y el nivel operatorio, eso es la inteligencia creada por operaciones de tipo lógico. La psicología animal es parte de la psicología experimental general. Se puede oponer la psicología animal a la etología, que es una disciplina vecina pero que viene de la zoología esta vez. Ahí se privilegia el estudio del animal en su propio medio. Uno de los logros más conocidos de la psicología animal experimental es el condicionamiento descubierto por Pavlov. Segunda parte del siglo, 1849-1936. Este descubrimiento le mereció a Pavlov el Nobel en 1904. El condicionamiento es un aprendizaje por prueba y error. Releva de la satisfacción de las necesidades, por ejemplo, la comida o las reacciones de dolor y miedo. El condicionamiento explica una gran parte del comportamiento animal. El adiestramiento es su forma la más común. Para el hombre, el condicionamiento corresponde casi a todos los automatismos de nuestra vida cotidiana. Caminar, cambiar de velocidad en el carro. Sus zonas se encuentran en un centro del cerebro llamado hipotálamo, que contiene otras zonas que corresponden a nuestras necesidades biológicas: hambre, sed, sexo, agresividad, miedo, etc. Y que nos devuelve a lo que Freud llamó inconsciente. Por oposición a lo normal, lo patológico concierne las enfermedades y problemas psicológicos. La psicopatología se asocia a su método clínico. El acercamiento clínico está fundado sobre un caso único, casos extremos, y por eso es poco fiable. Y es del deber del psicólogo respetar la individualidad propia de cada persona. ¿No conocen a esos que después de 30 minutos de conversación les dicen que tienen un Edipo hinchado o lo que sea? Eso no es serio. Los principios de las terapias comportamentales surgen de las leyes del condicionamiento. En el animal, un condicionamiento positivo es bastante lento. Necesita como 50 pruebas. Para el condicionamiento de la saliva de Pavlov fueron 50 pruebas más o menos, mientras que un condicionamiento aversivo, como por ejemplo el hecho de evitar un choque eléctrico, este resulta muy rápido. Una sola prueba basta a veces. Es decir, traten de pensarlo. Por las buenas no se aprende, por las malas sí se aprende, lo que explica los traumatismos psicológicos en caso de accidente. El psicoanalista Joseph Ward interpreta los temores pánicos como si se tratara de condicionamientos. La terapia comportamental tiene por principio la reconstrucción, la reconstitución del estímulo. La persuasión verbal no basta. Entonces, el condicionamiento positivo es más largo que el condicionamiento negativo, porque no son las mismas zonas del cerebro las que actúan. Los problemas de comportamiento son a menudo conscientes, corresponden a estrategias. Entonces aparecen terapias centradas sobre el yo, terapias cognitivas. El psicoanálisis toma su lugar en los campos de la psicopatología. Muchas tesis de Freud han dado lugar a verificaciones experimentales. Hoy, uno de los principales problemas del psicoanálisis es que siempre hay que separar teoría y práctica. Las teorías freudianas han sido ricas en el nivel de las hipótesis: el yo, las frustraciones, los conflictos, los mecanismos de defensa, las neurosis, etc. En cambio, la práctica psicoanalítica no tiene un estatuto oficial y resulta practicada por un no psicólogo. Aquí hemos visto, bueno, yo no sé, ustedes, he tenido contacto en México con
Gente que no tiene absolutamente ninguna formación y la hace de psicólogo, caray. Eso tiene que regularse. Eso es el principio de todos los abusos. El comportamiento humano se funda sobre dos entidades indisociables. Uno, el campo biológico, que toma en cuenta las raíces del comportamiento. Y dos, el campo social, que toma en cuenta las interacciones entre el hombre y el grupo. Al polo biológico corresponde el campo de las neurociencias. En psicofisiología o psicobiología se estudian los mecanismos de base de nuestros comportamientos y de nuestras estructuras mentales. La neurofisiología pone en relación las estructuras del cerebro y los funcionamientos psicológicos. El primer descubrimiento fue hecho en 1861 por Paul Broca, 1824-1880. Paul Broca descubrió sobre uno de sus enfermos, incapaz de hablar, una zona. En la autopsia reveló una lesión en la parte frontal inferior, la región temporal del hemisferio izquierdo, que fue llamada desde entonces área de Broca. Ahora sabemos que esta afasia de Broca solo concierne la palabra, no la comprensión del lenguaje, que interesa otras zonas del cerebro. El neurólogo ruso Sergei Korsakov, 1854-1900, demostró que la amnesia de los alcohólicos crónicos, caracterizada por la imposibilidad de aprender informaciones nuevas, estaba ligada a la lesión de una estructura del cerebro fundamental por la memoria, el hipocampo. Conocemos el efecto de algunas drogas sobre lo psíquico. Algunas alucinaciones están producidas por un hongo que eran antes atribuidas al diablo. El descubrimiento de los neurotransmisores ha favorecido el florecimiento extraordinario de la psicofarmacología. Los neurotransmisores son moléculas. Su modo de acción ha permitido elucidar el modo de acción de las drogas. Algunos neurotransmisores que actúan en el sistema antidolor del cerebro se parecen químicamente a la morfina. Han sido llamadas por eso endorfinas. La nicotina es un estimulante cognitivo. La adrenalina y la dopamina son en gran parte responsables de nuestro dinamismo y son deficitarios en la depresión. Unas moléculas que bloquean las enzimas recapturan el excedente de esos neurotransmisores, funcionan como antidepresivos. Es el caso de la medicina euforizante, que llaman vulgarmente píldora de la felicidad. La psiquiatría es, para la medicina, el equivalente de la psicopatología para la psicología. El psiquiatra es aquel que, en principio, cura con medios biológicos, entre los cuales los medicamentos. Sin embargo, lo más extraordinario de Paul Ricoeur es este trabajo constante, largo, sobre el mal, la contingencia del mal, la falta, el reconocer la falta, la naturaleza del mal, el ser culpable y el ser capaz de reconocer que se es culpable. Dice Paul Ricoeur, el mal es lo que no debe ser. Y esta definición es la condición de una respuesta práctica. Para resistir al mal hay que empezar por renunciar a explicarlo. Frente al mal, al principio de su irracionalidad, el filósofo debe ser atento. El mal es imprevisible, es inelucidable. No permite prever, no permite anticipar. El mal es lo que en una conducta rompe el curso ordinario. El mal es un acto de la libertad que se efectúa en la mentira hacia sí mismo. Oculta su propio origen. Es irreductible a toda explicación por las causas. Según
se declina según las modalidades de mancha, de pecado, de culpabilidad, según las tradiciones que se tienen. Tenemos una libertad aparentemente maestra de sus opciones y sin embargo cautiva de un mal que la precede. Solo el hecho de reconocer puede ser una aproximación. Una conciencia culpable vive su falta como una mancha desde fuera. El hombre cede al mal al mismo tiempo que opta por el mal. Más allá de los símbolos de primer grado, mancha, pecado, culpabilidad, inscribe el hombre en una totalidad que va más allá de él. Se eleva contra la tentación, niega la contingencia del mal por su inscripción en las estructuras del mundo. Pretende conciliar racionalmente la existencia de un Dios bueno y justo con la existencia del mal. Es una como legitimización del mal. No se puede disculpar Dios inculpando en masa a la humanidad. Nada expresa mejor este escándalo como el quejido de Job, el justo que sufre. Reconocer la legitimidad de este quejido es reconocer la distancia que hay entre lo que es y lo que debe ser. Hegel trabajó mucho sobre esto antes de Paul Ricard. Hegel habla de una reconciliación sin consuelo que desplaza el sentido fuera de la experiencia del mal. El modelo de la teodicea, como les he hablado de ella antes, dice que el mal es un medio hacia un bien superior. Es el argumento que han utilizado Agustín, es el argumento que ha utilizado Leibniz y muchos cristianos clásicos. Ahora nos es muy difícil aceptar ese tipo de reflexión, porque sabemos más y sabemos mejor. Es una forma de relativizar el mal de manera que a mí me resulta escandalosa. Frente a la absoluta singularidad del mal, Ricard reflexiona sobre la voluntad. Vuelve a lo que Kant llamaba una disposición al bien, que es más profunda que la tendencia hacia el mal. Podemos actuar, pensar, esperar a pesar del mal. Esto es, según Ricard, el gran asunto de la religión. Su tarea, la religión, consiste en dar a la conciencia motivos simbólicos y elementos para el bien. Esta primacía del bien es frágil, dice Ricard, por lo que él deja de lado el hombre culpable y se queda con el hombre capaz. ¿Capaz de qué? De reconquistar a nivel concreto de la acción la primacía del bien. Volverse capaz a pesar del mal. Aceptar las injunciones morales, políticas, religiosas. El mal no debe ganar la discusión. No debe ganar al final del asunto. Es muy original como pensamiento. Miren, Ricard es un personaje esencialmente original, por eso no está de moda. La moda jamás es original. Si alguien les dice, ay, la moda de hoy es original, está diciendo una burrada. Si es moda, es modo, es decir, es regla, por lo tanto no puede ser original. Los originales están fuera de moda. La gran obra de Ricard fue escrita esencialmente durante el tiempo en que el estructuralismo estaba de moda. Y él estuvo muy reticente hacia esta moda del estructuralismo. Durante mucho tiempo fue considerado como un marginal por sus reticencias. Parecía fuera de moda por lo que no lo querían. Desde como, qué sé yo, un lustro, vuelve sobre la escena y me da muchísimo gusto,
Su pensamiento no ha tomado una sola arruga en 40 años, 50 años que lleva trabajando. Hay como una revancha de Ricoeur, y una revancha de los que lo queremos. La protesta que eleva Ricoeur hacia las pretensiones de las modas de pensamiento, como el estructuralismo, son el triunfo de la verdadera filosofía. Ricoeur dice que el momento de la explicación científica es necesario. Pero aparte de la explicación científica, hay una referencia al mundo y una autorreferencia. El análisis estructural es un momento que debe ser cumplido, pero exige que uno vaya más allá, que tenga más amplitud. Ricoeur tuvo una discusión con Lévi-Strauss después de la publicación del Pensamiento Salvaje, la gran obra de Lévi-Strauss. Los estructuralistas tuvieron pretensiones excesivas y deben ser rechazados. Él, en su obra titulada Filosofía de la Voluntad, habla de un involuntario absoluto, que es la vida, el cuerpo, el otro. Hay que explorar este involuntario absoluto. ¿Dónde se establece la ética? En el momento en que respetas este involuntario absoluto, que es la vida, el cuerpo, el otro. En el momento en que tocas a eso, en que violas esto, ya está el mal. Ya estamos fuera de la ética. La ética, por lo tanto, es atravesar una alteridad. Es mirar al otro. Es un pensamiento de la finitud que descubre un espesor irreductible. Se acerca mucho a Freud en ese sentido, y también se acerca a Marx, y también se acerca a Nietzsche, sin ser ellos, por supuesto, a pesar de ellos. Ellos se presentan como maestros de la sospecha. Él se queda con esta sospecha. Ricoeur es receptivo a los pensamientos de la sospecha. Hay una dimensión fundamental en su trabajo, que es la exploración del actuar humano. Explora las formas simbólicas de la cultura con el propósito de elucidar el sistema de obligaciones en cómo actuamos, por qué actuamos, la importancia acordada al tiempo de la acción, a las transcripciones de la acción en los textos, en los relatos, la conciencia de las urgencias de la acción, de las presiones ejercidas por el cuerpo, por el otro, por el mundo, sobre aquel que actúa. Entonces es posible al filósofo alcanzar el mundo y el otro y sí mismo. Hablar es hablar del mundo, aun cuando es hablar con alguien nada más. Ricoeur tiene una preocupación constante para construir una filosofía informada, que dialoga con las ciencias del hombre, con las ciencias de la sociedad. Se trata menos de un conflicto de territorios como de afirmar prerrogativas para la filosofía, de suscitar reflexiones. Ricoeur nos enseñó el arte de leer. Tiene una obra que se llama así, el arte de leer la Biblia. Lo que a veces hacemos de manera espontánea, sin percibir la coherencia inteligible de la cosa. Hay un primer momento que resume el resultado de 100 años de exégesis científica de la Biblia: el discurso narrativo, el discurso prescriptivo, el discurso profético, el discurso sapiental de ciencia, la forma del discurso. Ricoeur no toma por guía la teología, sino el exégesis. No nos preguntamos lo que la Biblia dice sobre Dios, sino cómo, a través de diversos discursos, se estructura este texto. Es una lección de cómo se lee, cómo se aprende a leer y a pensar. No basta con conocer las letras y cómo se forman las letras juntas.
Ricoeur marca una ruptura hacia el concepto de revelación, un rechazo racionalista de la certidumbre autoritaria. Nos dice, la poesía nos revela un mundo que se abre a la imaginación. Esta fe bíblica de la cual nos hablan no puede ser separada del movimiento de la interpretación. Hay expresiones religiosas que se quedan en el campo del sentimiento o que se quedan vacías. Si yo no supiera puede ser agregada a la fe si se quiere. Aquí tengo que recordarles que Ricoeur tiene una ascendencia protestante. Este arte de leer le viene de su tradición protestante. Su lectura se somete al método. Ricoeur jamás se dejó intimidar por la incultura religiosa típica de los intelectuales. Tiene una reflexión sobre los límites, como les dije, sobre el mal radical, sobre lo trágico, parte al encuentro de las figuras de la esperanza. Es un ascético de la argumentación. Distingue argumento y convicción. Hace ver la pluralidad de los tipos de discurso. Protege las distinciones, rechaza las síntesis prematuras. Dice, las grandes esperanzas religiosas, las grandes esperanzas políticas, filosóficas, cuando pretenden responder a todo, se acercan al mal radical. Por eso han sido capaces tanto las religiones como las políticas y las filosofías de matar a tanta gente, porque están pretendiendo responder a todo. Ricoeur toma en serio la violencia de la religión, de la filosofía, de la política, busca apaciguarla por la aceptación de los conflictos insolubles. Quiero hacerles conocer a Hannah Arendt porque es poco conocida en México, a pesar de ser uno de los mayores, más poderosos espíritus contemporáneos. Generalmente los que se ocupan de filosofía se quedan en Nietzsche y Kant. Todo lo que no es Nietzsche y Kant les parece que es secundario. No saben que este siglo ha dado grandes pensadores que, si bien a lo largo de décadas no estuvieron de moda, eso no significa que no fueron pensadores poderosos. La moda no es garantía de calidad. Al contrario, quizá el hecho de estar de moda es la garantía de que es demasiado fácil para tener calidad. En esto el criterio debe ser el juez. Aquí, por supuesto, es mi criterio el que está hablando. Y si tengo razón, denme un voto de confianza. Hannah Arendt es un gran espíritu. Filósofa de la política y de la historia de los años 30 hasta los años 80. Una de las figuras intelectuales mayores de nuestro tiempo. Teórica del totalitarismo. Sus obras principales, vayan tomando nota para buscar. Ahí están, he visto varias en las librerías mexicanas. Están La condición del hombre moderno. Está Eichmann en Jerusalén, que tiene como subtítulo Informe sobre la banalidad del mal. Está La crisis de la cultura. Está el ensayo sobre la política contemporánea. Está su gran obra, El sistema totalitario, a rato les hablo de ella. Está otra obra sobre el antisemitismo. Está La vida del espíritu, la naturaleza del totalitarismo.
¿Qué es la política? Ya llevan 9. Si leen algunos de ellos, ya sabrán de qué estoy hablando. Nació en Alemania, en Hannover, en 1906. Su padre era un ingeniero quien fue socialista en su juventud. De ambos lados de los padres, los abuelos eran judíos. Recibió entonces una enseñanza religiosa, pero fue criada a la luz de los conocimientos psicológicos de los amigos de sus padres, los Stern, William y Clara Stern. Era una chica muy dotada, con mucho talento, leía enormemente, pero la corrían de las escuelas por indisciplinada. Estudia filosofía, teología en las universidades de Marburgo, de Friburgo, de Heidelbergo. Fue alumna de Husserl, de Heidegger, de Bultmann, de Jaspers. Heidegger tenía 18 años más que ella. Tuvo una relación con él, pero él prefirió alejarse para conservar su matrimonio. Hannah Arendt hizo su doctorado sobre el concepto de amor en San Agustín. Los que llevan tiempo conmigo en este programa saben que he hablado de este libro de Hannah Arendt cuando fue el programa sobre San Agustín. Luego, consciente de la amenaza hitleriana, y como no tenía la intención de circular en su propio país como ciudadana de segunda, fue arrestada por la Gestapo, fue interrogada durante una semana, luego la soltaron por falta de pruebas, y entonces ella tomó el camino del exilio. Se fue a París, ahí se quedó durante 8 años. Francia la decepcionó, especialmente los intelectuales franceses. Afirmó que ninguna historia de intelectuales me emocionará nunca más. No sé qué le han hecho, pero lo imagino. En 1935 va a Palestina, la asustan los sionistas, la asusta la ceguera de estos ante la realidad árabe. Dice, habían huido hacia Palestina como quien desea propulsarse en la luna. En Francia encuentra a Raymond Aron, el gran filósofo liberal, al escritor Albert Camus, a Sartre, a Cogère. Tiene amistad también con otros emigrados alemanes como Arnold Zweig, como Bertolt Brecht, como Walter Benjamin. Estaba casada, se divorcia de su primer marido y se encuentra con el segundo. De este dice, él me enseñó a pensar políticamente y a observar las cosas bajo la luz de la historia. No lo hubiera podido hacer sola. Antes solo veía la política y la historia bajo el ángulo de la cuestión judía. Ella y su marido van a Nueva York, aprende el inglés. No pensaban que Palestina fuera la única alternativa posible a la cuestión judía. Ella se opuso a la declaración Balfour de 1917 que preveía que Palestina se volvería colonia británica y luego hogar judío. Hannah Arendt milita en cambio a favor de una Palestina que sería un Commonwealth británico después de la guerra. En Estados Unidos se encuentra con Eliot, trabaja en la obra que la hizo conocer en Inglaterra, Los orígenes del totalitarismo. Se vuelve ciudadana de Estados Unidos. Esta obra, Los orígenes del totalitarismo, responde a 3 cuestiones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Y cómo esto fue posible? Para ella comprender es reconciliarse con la realidad. En los 50 enseña filosofía y ciencias políticas en las universidades de Berkeley, Princeton, Columbia, Brooklyn College, Aberdeen. Publica Crisis de la cultura, La condición del hombre moderno, Ensayos sobre la revolución. Denuncia la política extranjera de los Estados Unidos en Vietnam, en Chipre, en Medio Oriente.
la cuestión negra, ningún evento escapa a su crítica. En La crisis de la cultura escribe: todo lo que he hecho y escrito es experimental. Ahí trata de ver cómo se puede pensar en esta brecha entre el pasado y el futuro, cuando desaparece la tradición, ya que ninguna de las respuestas que daba la tradición se vuelve válida. La crisis de la cultura, de la educación, el advenimiento de la mentira en la política. Dice: pensar supone tener la valentía de enfrentar el mundo, la pluralidad de nuestros parecidos. Renunciar a pensar es renunciar a ser hombre. En Berkeley no aguanta más que un semestre y toma la decisión de dejar de enseñar, porque dice: nunca más voy a aparecer en público 5 veces por semana. Su obra, que es la política, es la obra intermedia, la obra bisagra entre la condición del hombre moderno y la vida del espíritu. La condición del hombre moderno busca pensar sobre lo que hacemos, en qué consiste la vida activa. Heidegger se siente contrariado cuando descubre la fama de Hannah Arendt. No tenía idea. Ni siquiera le manda un agradecimiento cuando recibe la condición del hombre moderno. Con el libro ella escribe una notita a Heidegger. Dice: esta obra jamás habría nacido sin todo lo que aprendí de ti en mi juventud. Pero el gran hombre ni siquiera le contesta. Más tarde, Heidegger reconoce: Hannah es la única que me entendió. Hannah Arendt cubre por cuenta de New Yorker el juicio de Eichmann y luego escribe su obra. Ahí leemos, a propósito de Eichmann, el criminal nazi bien conocido, leemos: su crimen, que no tiene precedente, consiste en no haber pensado lo que hacía, en no haber imaginado las consecuencias de sus actos, en no haber comprendido que desobedecer puede ser un honor. Hannah Arendt descubre la incapacidad de distinguir el bien del mal en este hombre. A partir del momento en que desaparecen las referencias, ya ni siquiera se puede distinguir el bien del mal. En su obra La vida del espíritu analiza el pensamiento. Luego Hannah Arendt se vuelve profesora en la Universidad de Chicago. En 68 se pone a pensar los conceptos de poder y de violencia. Cuando muere Jasper en 69, ella pronuncia su elogio fúnebre y se viste de negro durante varios meses. Cuando Heidegger tuvo 80 años, ella comparó el episodio nazi de Heidegger al papel que jugó Platón cuando se fue con el tirano Denis de Siracusa. ¿Se acuerdan? Se lo he contado cuando hice los programas sobre Platón. En 71, Hannah Arendt escribe de la mentira en política. En 74, visita a Heidegger. Luego escribe: nada es más efímero que nuestro mundo, más precario que esta forma de éxito que confiere la fama. Nada es más fácil que el olvido. El 4 de diciembre de 1975, Hannah Arendt muere. Con Hannah Arendt el mundo toma la palabra. Cuando la leemos, releemos, compartimos el mundo con estos eternos extranjeros que son nuestros parecidos, con otros que se encuentran cuando todos los separa de nosotros. Esto no significa que se comparten sus interpretaciones, que se le sigue en todo. No estamos de acuerdo a veces con ella, discutimos con ella, pero nos sentimos llevados por ella. A veces decimos qué imprudente es o cómo exagera, pero por esto mismo, detrás de las objeciones, las reservas, las dudas, hay con ella algo así como un acuerdo fundamental que nos relaciona con ella, una gratitud que se tiene hacia quien se puede tener
con quien se puede tener una conversación infinita. Había sido alumna de Heidegger, como les dije. Decía a propósito de su enseñanza que había experimentado entonces el pensamiento como pura actividad. Esta idea de pensar apasionadamente es desconcertante para los que están acostumbrados a las viejas oposiciones del espíritu y de la vida. Por un lado el espíritu, por el otro la vida. Es lo que nos enseñan, y no es cierto. El mundo de Hannah Arendt no es el mismo que el de Heidegger. No nos dicen las mismas cosas. Recuerden esta antigua oración que el rey Salomón hacía a Dios. Le pedía de darle el don de un corazón inteligente. Era rey, sabía que solo un corazón inteligente, no la reflexión, ni el simple sentimiento. Solo un corazón inteligente nos vuelve soportable el hecho de vivir en un mundo con estos eternos extraños que son los demás. Y además les permite a ellos también aguantarnos. El corazón inteligente no es sentimental, no es apático, no es patético. Sabe que el mundo no se dice en las efusiones de sentimientos, pero que tampoco habla la prosa de lo verdadero solamente. Para reaccionar de una manera razonable, hay que haber sido tocado por la emoción. Y lo que se opone a lo emocional no es lo racional, es la insensibilidad. Esta sí es un fenómeno patológico. También se opone a la sentimentalidad, que representa una perversión del sentimiento. El corazón inteligente está lejos de la afectividad que sumerge, como está lejos de la insensibilidad que impide pensar. Hannah Arendt tiene la facultad de volver presente lo ausente, la facultad de representación, que es también una facultad política. No se trata de empatía, no se trata de la tiranía de la opinión, no se trata de adoptar los puntos de vista reales de los que se encuentran en otra parte. Como dicen muchos, tratar de pensar como el negro, o tratar de pensar como el árabe, o tratar de pensar como el judío. No se trata de eso. No es ni la fusión comunitaria, ni la verdad consensual, ni la proximidad sociológica. Es lo que Kant llamaba la mentalidad ampliada. En la crítica de la facultad de juzgar, decía que esta manera de pensar supone que uno se eleva por encima de las condiciones subjetivas del juicio y piensa sobre su propio juicio a partir de un punto de vista universal. La mirada crítica es ante todo aquella que va más allá de la presencia empírica, esta que se arranca de la inmediatez. No es la fantasía que sueña de cosas, instaura en cambio una distancia que permite volver a la densidad del mundo común. El rey Salomón era sin duda un ser político. Somos seres políticos porque habitamos el mundo y vivimos entre los hombres. Por eso la pluralidad es la ley de la tierra. Esta manera ampliada de pensar es la facultad del mundo común. Hannah Arendt analizó la desolación tal de absoluta no pertenencia al mundo, que es el totalitarismo. Va en contra de las exigencias fundamentales de la condición humana. Aquel que es privado del mundo es incapaz de adoptar la multiplicidad de las perspectivas que fundan, que crean el espacio común. Hannah Arendt sabía lo que todos parecen pensar, que la política es maléfica, que carga con ella con todo un desfile de prácticas malévolas, implacables, perversas. Es una queja tan vieja como el mundo, tan vieja como la política misma.
El origen del mal es indeterminado. Todo ocurre como si el hombre fuera malo por naturaleza y a la vez como si no pudiera renunciar a la esperanza. Si el mal es inevitable porque es humano, dice Hannah Arendt, no es sin embargo una fatalidad. A nivel político, esta distinción es esencial, es crucial. El hombre está devuelto a su propia libertad y es en el ejercicio de esta libertad que se abre el riesgo y la esperanza. El paso del mal hacia el bien, este movimiento transitorio que es permanente, sitúa el ser humano en un espacio intermedio. Es un héroe trágico. No está puesto en la luz de los justos, no está parado en la noche de los malvados, está en medio. Hay dos grandes obras sobre política, escribió Hannah Arendt, que es la política y la condición del hombre moderno, donde analiza el trabajo, la obra y la acción. Habla de la brecha entre pasado y futuro, del momento de desmoronamiento de la tríada romana. La tríada romana es religión, autoridad, tradición. Dice que la facultad central del hombre es la memoria, que Aristóteles fue el primer filósofo de la voluntad. Muestra la impotencia de los derechos humanos. Analiza las masas modernas. Afirma el carácter inaudito del totalitarismo en relación con la tiranía. Dice, no es lo mismo totalitarismo y tiranía. Se interroga sobre la pérdida del sentido común, que es el sentido político por excelencia, y trata de elaborar una nueva ciencia de lo político. Al final de la condición del hombre moderno se interroga sobre la permanencia de la capacidad de actuar en la edad moderna. Hannah Arendt constata que si bien esta capacidad sigue existiendo, se ha vuelto sin embargo el privilegio de los hombres de ciencia, porque su campo de acción es la naturaleza, el universo, no la red de las relaciones humanas. Dice, el ejercicio del pensamiento es la forma suprema y vulnerable de la acción. Es posible allá donde los hombres viven en condiciones de libertad política. Ahí tenemos una primera afirmación. Escribe Hannah Arendt, la política descansa sobre un hecho, la pluralidad humana. Vamos a ocupar un lugar en un mundo que es siempre más viejo que nosotros y que sobrevivirá a nosotros. La pluralidad aparece como la condición de toda vida política. Vivir para un hombre es estar en medio de sus semejantes. Si deja de estar en medio de los hombres, esto es sinónimo de muerte. El lugar de nacimiento de la política es el espacio entre los hombres. Hannah Arendt describe la acción como la sola actividad que corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que son los hombres que viven en la tierra y habitan el mundo, no el hombre, sino los hombres. La acción es la única actividad que pone directamente a los hombres en relación, y la política es entonces acción puesta en relación. El objeto de la política es el mundo, no el hombre. En la condición del hombre moderno, Hannah Arendt opone mundo, tierra y naturaleza. Para que haya mundo se necesitan producciones humanas, objetos fabricados de mano de hombre y relaciones entre los habitantes de este mundo hecho por el hombre, que no deben ser reducidas a las relaciones de trabajo solamente. Aún el ermitaño en el desierto no puede concebirse sin la existencia de un mundo atestiguando de la presencia de otros humanos. Por eso, a más pueblos, más mundo. Y la destrucción de un pueblo equivale
así a la destrucción de una parte del mundo, de una perspectiva única sobre el mundo, de una parte de la realidad del mundo. Entonces Hannah Arendt escribía sobre Auschwitz, sobre Hiroshima, sobre los bombardeos de Dresde. Decía, el hombre será privado del mundo. La privación del mundo nos rebaja a nivel del animal, y la pérdida irremediable de estas relaciones humanas no podría ser restaurada, suponiendo que un solo pueblo sobreviva a una catástrofe nuclear. Estos hombres, privados del mundo que subsistiría, no pertenecerían más a la humanidad. La privación del mundo nos excluiría de la pertenencia a la humanidad. Sería la extensión del desierto, una situación prerromana, porque fueron los romanos quienes han transformado el desierto en mundo, gracias a la concepción de una política y a la instauración de la ley. Se alcanzó una desmedida cuando el equilibrio entre el poder de producir y el poder de destruir dejó de existir. Cuando el poder de destruir se hizo más grande que el poder de producir. Las guerras en nuestro siglo fueron catástrofes monstruosas, capaces de transformar el mundo en desierto. El desierto de la tiranía deja aún subsistir algún espacio, pero el desierto del totalitarismo destruye el mundo, es decir, destruye lo político. El peligro se vuelve la deshumanización total. Los regímenes totalitarios quitan al hombre la compañía de sus semejantes, su posibilidad de actuar sobre el curso del mundo, les quitan su necesidad de pensar el mundo. Cuando el pensamiento no funciona más, desaparece la facultad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. La humanidad está confrontada a la ausencia de mundo, al nihilismo. No empecemos la guerra de Troya, dice Hannah Arendt. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta es fundar en un mundo donde estaríamos libres de actuar y de pensar. Los orígenes del totalitarismo es la obra maestra de Hannah Arendt. Empieza con el análisis del nazismo y acaba con una teoría política que da cuenta del comunismo. Este libro tiene un carácter singular, paradójico. De hecho, son dos libros. Hannah Arendt quiere completar la tipología de los regímenes de Montesquieu, con este modo de gobierno inaudito cuya naturaleza es el terror y su principio motor es la ideología. Trata de comprender lo que es absolutamente sin precedente. El primero de los dos libros concierne solamente al nazismo. En 47, Hannah Arendt escribe a Karl Jasper: necesito revisar completamente esta parte porque apenas acabo de darme cuenta de algunos elementos decisivos en relación con Rusia. Así que empieza por analizar el nazismo y acaba con una teoría política ajustada al comunismo. Ve cómo se desintegra la personalidad por vía de la destrucción de la persona jurídica, de la persona moral, de la individualidad. Los campos de concentración tienen una atmósfera de irrealidad. Hannah Arendt no busca hacer obra de sociólogo o de historiador. Sus conceptos centrales son la ideología y el terror. Habla del carácter único, singular de los campos de exterminio, del carácter fundamentalmente parecido de las sociedades totalitarias y de la naturaleza históricamente única de cada una de ellas. Había aprendido de su propia experiencia. Karl Jasper había dicho: sola la política es el árbitro del destino. En Berlín, 1933, el nazismo sube al poder. Hannah Arendt será una de los últimos refugiados en poder llegar a Francia. Ahí encuentra Aron se da cuenta de la identidad de su precoz compromiso contra los totalitarismos nazi y soviético que estructuran la historia del siglo XX. Ambos, ella y Aron, tuvieron trayectorias filosóficas paralelas. Ambos filósofos
nacidos en Europa en principios de siglo, obligados al exilio, Hannah Arendt a París en 33, luego a Nueva York a partir de 41, Aron a Londres en 1940, sufren de su condición de refugiado sin el derecho de tener derechos. Dos proyectos filosóficos cercanos que quieren pensar sobre la condición histórica del hombre a la luz de las grandes guerras llevadas en el nombre de las ideologías. Ambos confrontados a la violencia de los estados totalitarios, lejos de los que fueron sus maestros de su medio originario, para tratar de reconciliar el pensamiento y la acción, el poder y la libertad. El análisis del fenómeno totalitario está generalmente asociado a los escritos de los intelectuales alemanes emigrados en los Estados Unidos para huir del nazismo. El primer conflicto mundial impuso un control total del Estado sobre la economía y la sociedad. Esto abre la era de las tiranías, es decir, de los regímenes despóticos nacidos de las crisis de la democracia. El socialismo integral y el nacionalismo integral convergen para dar nacimiento a la URSS de Stalin y al Reich de Hitler y a la Italia